Como les decía, el postre de la jornada. Tenemos el gran gusto de tener hoy a dos invitados del mundo de las humanidades que se encontrarán en una conversación acerca de la conocida crisis de la confianza, que habita tantos espacios hoy y que lamentablemente también ha llegado a la medicina. Ellos son José Andrés Murillo, doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas, mención en Filosofía Política y magíster en Sociología del Poder de la Universidad París Diderot. Es director de la Fundación para la Confianza, una organización sin fines de lucro que trabaja en la prevención del abuso sexual infantil y el acompañamiento integral a las personas que han sido víctimas. Y Christian Banken, profesor de literatura, comunicador, entrevistador y conductor de televisión y poeta chileno. Actualmente conduce el programa El Desierto Florece, que se transmite por la radio Oasis. Les pido un fuerte aplauso. Ok. Bueno, muchas gracias. Realmente los admiro y los celebro de estar aquí todavía, a pesar de muchos de ustedes no haber almorzado. Vamos a tener una conversación por tema de tiempo no tan extensa como habíamos pensado. Y sobre todo esto es una suerte de entrevista que yo le voy a hacer al autor de un libro muy relevante desde mi punto de vista que se ha escrito en Chile, que tiene que ver además no solo con una reflexión filosófica en abstracto, sino que a partir de acontecimientos que han sacudido a la sociedad chilena y que tienen que ver justamente con la crisis de la confianza. Me refiero al libro La confianza lúcida. Y la idea es que yo voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir colocando desde el tema general de la confianza, tratar de ir aterrizando esto en la práctica médica y en los temas que han sido relevados acá en este encuentro. La verdad es que para un paciente, pues yo soy paciente, no soy médico, escuchar las cosas que se escuchan acá produce un choque inicial que no deja de ser interesante y que me parece que podría ser algo que ocurre cuando las instituciones, cuando las profesiones, etcétera, entran en esta crisis de sospecha, y de eso vamos a hablar. Lo primero que quería preguntarte es que nos explicaras un poco así brevemente el concepto de confianza lúcida y cómo nace este concepto, cómo lo fuiste acuñando, contar un poco tu historia. Bueno, fue interesante comenzar cuando íbamos a armar la Fundación para la Confianza, que se llama ahora. Era una fundación en contra del abuso. Y en primer lugar era contra el abuso en general, ¿no? Y quería yo llamarle Fundación para el Abuso. Pero me di cuenta de que de los lugares de donde se toma el abuso para ocurrir es de la confianza. Y al mismo tiempo, una de las cosas primeras que se destruye cuando hay un abuso es también la confianza. Y decía, ¿puede existir una manera de trabajar o de relacionarnos en la que la confianza sea un factor de protección y no un factor de riesgo? Entonces me puse a investigar sobre confianza. Me acuerdo de haber leído muchos artículos y había un artículo que leí sobre la confianza en el que le preguntaban a una señora si ella confiaba en su vecina, ¿no? Decía, no, yo no confío en mi vecina. ¿Pero usted le prestaría, por ejemplo, 5.000 pesos? Sí, claro, siempre le presto 5.000 pesos. Y ella a mí también me presta. ¿Pero usted no confía en ella? No, no confío en nada en ella. Bueno, ¿pero usted le dejaría las llaves de su casa? Bueno, siempre le dejo las llaves de mi casa. Y ella me deja a mí las llaves de su casa. ¿Pero usted no confía en ella? No, yo no confío en nada en ella. Entonces me di cuenta de que había un concepto de confianza que no tenía que ver con la experiencia, ¿no? Entonces caché que las personas hablan de confianza como si fuera confianza ciega, ¿no? Usted confía ciegamente en su vecina. Antes, cuando le preguntaban a ella si confiaba ciegamente en su vecina, ella decía, no, no confío ciegamente en mi vecina, pero confío en ella de otra manera. Y esa otra manera, probablemente con un cierto como escepticismo, con una cierta, decía, como algo que ve distinto de algo que no ve, algo ciego. Entonces ahí fui buscando la manera de encontrar un concepto que fuera positivo, que fuera lo contrario de la ceguera, ¿no? Ahí en el sentido de confianza ciega, que no te permite ver. Que un poco lo que hemos tenido con la Iglesia, con Sename, con una serie de otras instituciones, donde parece que aceptamos, ¿no?,
La aceptación es lo primero. Entonces dije, ¿qué se puede pensar? Y ahí dije como la palabra vidente era un poco rara, ¿no? Entonces, la palabra lúcida también es un poco rara, ¿no? Pero menos rara. Entonces, por eso decidí llamarle como una confianza lúcida, es decir, donde hay luz, donde se puede ver. Bueno, esta reflexión que viene desde la experiencia de la crisis que tú viviste, el derrumbe prácticamente que ha tenido, por decirlo de una manera suave, la iglesia chilena y la iglesia a nivel mundial en el tema del abuso, a causa del abuso, pero también tu camino lo has hecho desde la filosofía y desde la búsqueda filosófica. Y me gustaría saber si hay algunas pistas en la filosofía, algunas señales, algunos libros, algunos autores que hayan sido relevantes en esta reflexión que te llevaron finalmente a acuñar este concepto de la confianza lúcida. Para mí fue muy importante la fenomenología, ¿no? Entonces yo hice mi doctorado en gran parte en fenomenología y en un autor checo que es, algunos amigos dicen justamente desconocido, ¿sí? pero un tipo conocido aún creo yo muy conocido porque vivió una situación de dar clases en la clandestinidad, se llama Jan Patočka. Sí, Patočka, sí, estupendo. Y Jan Patočka, en uno de esos libros que a mí me parece maravilloso, que es los ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia, él habla del movimiento de la humanidad, de cómo nace la historia. La historia nace, dice, no un problema como de tiempos, la historia nace cuando la gente se atreve a cuestionar lo que antes tenía que ser aceptado, ¿no? El estado natural, como lo que ha sido naturalizado, y tiene mucho que ver con los abusos, ¿no? Con los abusos en todo orden de cosas, ¿no? Cuando tu opción o tu acción humana se reduce a aceptar lo que el otro te dice, lo que el otro te prescribe o lo que el otro te impone, entonces tú estás en una situación prehistórica, dice. Como la historia nace, dice, con dos situaciones, con la pregunta, es decir, con la filosofía, y con la acción, es decir, con la política. Y las dos son maneras de cuestionar lo que antes teníamos que simplemente tragarnos sin cuestionar. Y ese es el movimiento, como dice también, de la fenomenología. La fenomenología es justamente la posibilidad de poner en cuestión, poner entre paréntesis, lo que antes teníamos que aceptar, incluso nuestros propios prejuicios. Y en ese sentido, para mí, el seguir el movimiento fenomenológico desde la fenomenología política, es decir, como la posibilidad de cuestionar aquello que antes teníamos que tragarnos sin cuestionar y ponerlo en duda para la acción, fue justamente lo que a mí me llevó por este lado, ¿no? Bueno, el siglo XIX es un siglo tremendamente importante en el nacimiento y la incubación de la actitud de la sospecha en filosofía. Y ahí hay grandes, bueno, los 3 o 4 grandes maestros de la sospecha. Desde luego Nietzsche, bueno, aquí se citaba recién a Foucault, otro de los grandes. Freud también es un maestro de la sospecha. Y empieza de alguna manera a resquebrajarse la confianza. Es una crisis mucho más grande que una crisis local de confianza. Es una crisis de la confianza incluso en que la palabra pueda decir al mundo, una crisis del lenguaje. George Steiner acuna el concepto del contrato roto. Occidente está fundado sobre la idea de que la palabra dice el mundo, en el principio era el verbo, el derecho, etcétera. La política está fundada sobre esa confianza de que la palabra dice al mundo. Y aparecen estos maestros de la sospecha y empieza a corroerse esa. Y es mucho más difícil vivir desde la sospecha que vivir desde la confianza. Hoy día estaríamos viviendo una especie como de segunda gran crisis de la confianza en el siglo XXI, algo parecido a lo que pasó en el siglo XIX, pero tal vez amplificado. ¿Cómo lo ves tú? Yo pensaría en el siglo XVII también, como cuando de pronto Galileo le dice a la gente, ustedes que ven que el sol sale del horizonte, o sale en la mañana y se pone en el horizonte, todo eso que ustedes ven, todo su sentido común, todos sus sentidos están equivocados. Y ahí hay un derrumbe de la sospecha, porque empiezan a decirle, y es bien interesante porque ahí nace además toda como se une aritmética con geometría y con física, y le explican empiezan a explicarle al ser humano desde una manera científica, confirmando las primeras sospechas que se había del mundo desde el cristianismo, este desprecio del mundo, o esta sospecha de todo lo mundano, todo lo carnal,
el cuerpo, ¿no? El cuerpo queda en suspenso porque como los sentidos engañan, ¿no? Y incluso y con muy poco tiempo de diferencia, Galileo como publica su teoría, y al mismo tiempo Descartes también publica la sospecha universal, ¿no? Como sus meditaciones metafísicas, donde dice: yo solamente como puedo considerar verdadero lo que está dentro de mi cabeza. Mi cuerpo es un mecanismo del cual no puedo tener ninguna certeza, y no puedo tener ninguna certeza del mundo a través de mi cuerpo. Y el cuerpo queda un poco, la corporalidad queda en suspenso, es un mecanismo que queda en suspenso. Y pasa mucho tiempo en el que se vuelve a pensar, a repensar. Nietzsche fue de los primeros en volver a pensar la corporalidad, hasta los fenomenólogos, ¿no? Los fenomenólogos empiezan a decir aquí, en los años 30, 20, 30, 40, se empezó a pensar nuevamente la corporalidad como un sentido del mundo, ¿no? Entonces, yo pensaría también antes como para mí fue el primer derrumbe de la confianza en el siglo XVII con Galileo, con Descartes, con Newton, ¿no? Estaba pensando que tu reflexión sobre el abuso y la confianza tiene que ver con la crisis de la Iglesia, tiene que ver con los sacerdotes, con el poder que se le asigna al sacerdote. La Iglesia católica, tal vez al revés de la Iglesia protestante, donde más se le da más importancia al texto, es el intermediario, el que adquiere un poder inusitado, ¿no? El que administra una verdad, el que ministra la confesión, etcétera. No tiene un poder impresionante, y ahí se permite esa deificación de sacerdote que se incurre en abusos tremendos, ¿no? Como los que hemos conocido en los últimos tiempos. Y estaba pensando, para ir aterrizando en el mundo médico, que de alguna manera el médico es como también un sacerdote, y sobre él, a él también se le han dado, como al sacerdote de la figura de la Iglesia Católica, ¿no? se le han dado una cantidad de poderes, se le ha depositado en él una confianza total, se lo ha deificado, y se esperan de él certezas y respuestas absolutas. ¿Cómo podríamos comparar esas dos figuras y de qué manera lo que tú has aprendido de la crisis de la Iglesia podría aplicarse a la medicina? Yo creo que el sacerdote y el médico son mediadores de la verdad tuya y la verdad universal, ¿no? Pasa un poco eso. Yo me acuerdo, la primera conversación que tuve con Karadima fue acerca del infierno, ¿no? Entonces, él me empezó a contar de la cantidad de posibilidades que yo tenía de condenarme, ¿no? De irme al infierno, ¿no? Si es que no tenía un buen director espiritual, ¿no? Como yo, pues me dice, ¿no? Entonces, y el director espiritual era el que te decía la verdad de ti mismo a la que tú no tenías acceso. Que un poco el médico también, ¿no? El médico te dice la verdad sobre ti mismo a la que tú no tienes acceso, no tienes el lenguaje, no tienes la ciencia, ¿no? Entonces, de pronto, y tú quedas un poco en el aire, eres una especie de software, ¿no? Como que no tiene dónde asentarse. Y eso genera mucha inseguridad, y por lo tanto, ante esa inseguridad, y además de que yo me puedo ir al infierno, es que tengo que aceptar. Y acepto como de manera totalmente ciega, como sin ningún sano escepticismo. Me encantó una de las palabras que descubrí, conceptos que descubrí leyendo sobre médicos sin marca, fue este movimiento del healthy skepticism, ¿no? Como que dije, es tan parecido a la confianza lúcida, ¿no? Como el derecho a poner en duda sanamente. Yo lo ponía de manera positiva, ¿no? Como una confianza con luz, ¿no? No una confianza oscura o ciega, o de la pura aceptación. Podríamos hablar también de que estamos pasando de esta era de la confianza absoluta del paciente en el médico a una crisis de esa confianza, y podemos irnos al otro extremo, a que no exista ninguna confianza y solamente abunde la sospecha total, ¿no? Y que también tiene que ver, probablemente está en el límite, el peligro de la judicialización del tema de la medicina. ¿Cómo ves tú, cómo se puede transitar desde una crisis de la confianza necesaria para destapar todo aquello que esté mal, los escándalos, los abusos, a una nueva confianza sin terminar en el pantano de la sospecha absoluta? Porque sin una mínima confianza es imposible funcionar en sociedad, en la relación con los otros, etcétera. Aplicando esto en el caso de la medicina específicamente. Probablemente
una de las características así de la fragmentación del yo es que no puedo confiar en lo que veo, en lo que digo, en lo que siento, en lo que escucho, ¿no? Y esa situación de locura absoluta es una sensación de la desconfianza generalizada. Y es probablemente el otro extremo del péndulo, ¿no? Siempre pienso que estábamos en un péndulo de confianza ciega donde simplemente teníamos que como aceptar de pronto, y estamos hoy día, se soltó el péndulo, está corriendo hacia el otro lado. Y no solamente, ojo, y es interesante ver el mapa completo, ¿no? Porque estamos viviendo la sospecha ante la medicina, pero ante también la iglesia, ante la masculinidad, ante la feminidad. Estamos viviendo una sospecha muy profunda y que esto es parte de eso. Probablemente como el cuestionamiento a las verdades patriarcales, ¿no? Hay algo en la medicina que es media patriarcal también, ¿no? Como en el que simplemente tiene que ser aceptada. Hay una figura que es el médico, que es el que sabe, el que tiene el acceso a la verdad, y tú no. Ahora, si nosotros rompemos absolutamente con eso, también quedamos en la desorientación total. Entonces hay algo que probablemente tenemos que prender luz. Yo creo que la luz es muy sana aquí, como la lucidez en el sentido de poner luz, poner información sobre los intereses que están en conflicto, poner información sobre la verdad a la que tú tienes acceso o no. Probablemente el problema es que es muy agresivo. Como no estamos acostumbrados a que nos cuestionen, a que nos pongan en duda. Oye, ¿tú me podrías mostrar tu diploma de doctorado? Pues tú siempre sí que eres doctor en filosofía. Chuta, sería súper, pero es obvio que sí, ¿no? Doctor, ¿usted me podría mostrar sus notas en anatomía? No sé cómo, ¿se imagina? O podría contarme en verdad si ha recibido, porque usted me está dando un medicamento de una farmacéutica, de un laboratorio. ¿Usted recibe plata por ahí? Sería súper agresivo, pero en una de esas estamos en el momento en el que tenemos que reescribir. Me acuerdo que mis amigos franceses cuando leían Confianza Lúcida me decían, pero tú estás hablando del pacto social, esto es una especie de nuevo pacto social. Y probablemente hay un estremecimiento del pacto social a un nuevo pacto social, desde la lucidez y no desde el miedo, porque el primero se firma desde el puro miedo. Hoy día estamos en otra etapa, probablemente. Hay un elemento que también une al sacerdote con el médico, esos otros sacerdotes, que sería que el sacerdote jamás debe manifestar incertidumbre, le cuesta moverse en el territorio del no sé, ¿no? Más bien administra una verdad, pero teme al no sé. Y eso yo creo que el no sé es algo importante incluso en la experiencia mística. Hay un místico como San Juan de la Cruz que dice, entréme donde no supe y me quedé no sabiendo, ¿no? Como elemento central de la búsqueda espiritual. Pero sin embargo pareciera que ha habido siempre el temor de declarar el desconocimiento, la ignorancia, etcétera. En medicina también eso parece evidente, tanto para el paciente como para el paciente que está acostumbrado a un médico que le habla con certeza, tal vez sea descolocador o insegurizante que un médico le diga de repente, no sé, o no sabemos, o la medicina no sabe. ¿Qué te parece a ti la importancia del no saber o de transparentar esa incertidumbre y lo positivo que puede ser en el desarrollo de la medicina y en otras? Es complejo porque la confianza nace de la incertidumbre y la fragilidad y la vulnerabilidad de uno, en el que tiene que ponerlo en otro, ¿no? Como yo confío en ti porque me siento frágil, porque soy vulnerable, ¿no? En el fondo, yo desde que te dan el vuelto y tú, ya no, yo confío que está bien, ¿por qué? Porque tú me podías haber engañado. Es decir, yo expongo algún tipo de vulnerabilidad, pero también confío en mi pareja, porque soy frágil, confío en todo tipo de autoridades. El problema es que cómo se enfrenta, que yo no quiero sentirme vulnerable y necesito que otro me explique, que otro no sea así de vulnerable y que sostenga esto. Entonces, si un médico o si la medicina probablemente abre mucho la incertidumbre, probablemente también va a provocar una crisis, o quizás esa crisis va a tener que ser como compartida. Sin embargo, yo pensaría ahí más que el compartir la incertidumbre es hacer presente la constante crisis de la certidumbre también, y poner, porque en vez de decir yo no sé,
hay un pensamiento crítico que tiene que estar sobre la mesa cuando estás ante una situación con otro que es frágil. Ahora, igual me pongo también en el caso de un médico que tiene que atender, no tengo idea, 15, 20 personas en un día, y en cada uno de ellos hace el ejercicio del pensamiento crítico, y probablemente va a ser medio complejo, ¿no? Como es casi sobrehumano pedírselo, ¿no? Como le estamos pidiendo, probablemente le estamos pidiendo unas condiciones heroicas en condiciones bastante como poco óptimas para eso, ¿no? Entonces, el compartir la incertidumbre es fundamental dentro de los límites, ¿no? Como de los límites en que yo puedo tener. Además que hay otra cosa, que el médico o la medicina siempre debiera ser incierta, porque estamos ante siempre casos nuevos. Es fácil como la mecanización también del otro, del yo y del tú ante puros síntomas. La reducción del otro a un síntoma es una mecanización que anula al otro. Pero el otro también es muy complicado. ¿Cómo voy a tomar yo al otro de verdad cuando tengo 15 minutos para conversar con el médico? ¿Sabe qué, doctor? Yo como paciente, tenemos 15 minutos para conversar, me encantaría que usted me viera tal cual soy. Ya, no sé si lo va a lograr. Entonces, parece que la mecanización del tú a una máquina que en algún lugar del mecanismo está fallando y tengo que encontrarle, pareciera que va a ser el camino, la condena histórica a la que estamos, ¿no? ¿Cómo se va a vivir? ¿Cómo se va a revertir? No tengo idea cómo se revierte eso. Me vino a la memoria un poemario muy impresionante de un poeta chileno, Enrique Lin, que se llama Diario de Muerte. En este libro, bueno, él padecía un cáncer, fue operado de un primer cáncer, y el doctor le dijo: usted quedó impecable, venga, no sé, creo que encontró en 6 meses más, algo así. Bueno, y vinieron síntomas de una metástasis, no sé muy bien el detalle, y Enrique Lin se da cuenta que le quedan pocas semanas de vida, y comienza a escribir un libro que se llama Diario de Muerte, un texto muy impresionante, en que comienza diciendo: nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos están viciadas, no hay nombres en la zona muda. Entonces, él asume que el oficio poético habla siempre desde la precariedad y desde el no saber y desde esa zona muda de la realidad. Y luego escribe un poema feroz contra los médicos y contra el médico que lo atendió. Tal vez es injusto y exagerado, pero es parte del duelo, en donde muestra, en el fondo, frente a frente, 2 discursos distintos. Un discurso que asume la fragilidad de la poesía, que habla desde la precariedad, y un discurso que habla desde la verdad, de la estadística, desde el pensar calculante, y que ofreció certezas, pero que finalmente se equivocó. Y coloca ahí esas 2 maneras de vivir y de pensar, digamos. Y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, me acuerdo, leí ese libro cuando estaba escribiendo una tesis sobre la muerte, y me pareció como tan potente, nada tiene que ver el dolor con el dolor, y editado por la Adriana Valdés. Sí. Sí. Y ahí probablemente, como me acuerdo cuando leía ese texto, decía como la diferencia, la distancia entre la palabra y la experiencia, ¿no? Aquello que yo estoy experimentando nunca va a tener, es totalmente inaccesible, ¿no? Y sin embargo tenemos que comunicarlo de alguna manera. Entonces pareciera que hay un diálogo que es medio imposible. Yo no sé cómo se supera eso, y aquí como lo abro también de esa manera. No tengo idea cómo se soluciona ese problema con lo inaccesible ante mi experiencia, y sin embargo tenemos que hacer como si, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y te quería preguntar, como paciente, tú como paciente, ¿qué le pedirías o exigirías a la medicina, o qué esperarías en un camino hacia una confianza lúcida, no lúdica, que también suena bonito, podría ser otro concepto, la confianza lúdica, para navegar en estos tiempos difíciles? ¿Qué esperarías tú de la medicina desde lo que tú has trabajado, desde tu experiencia en el tema de la confianza? Mira, siempre pienso, mi abuelo era psiquiatra, y él se preguntaba constantemente en ¿dónde está la humanidad del ser médico? ¿No? Y él decía que la presencia, una presencia ante un paciente era mucho más efectivo que las pastillas, decía, ¿no?
Entonces, y el problema es que los médicos le tenemos miedo a la presencia, ¿no? Y él decía, como los médicos tenemos miedo de entrar en relación, de ser cuestionados, de ser seres humanos, ¿no? Entonces, me acuerdo también y por eso lo hemos reemplazado y preferimos ver al otro como un cuerpo máquina que como un yo con esa presencia. Entonces, como probablemente la petición que hago yo como paciente es invitarlos a que se pregunten cómo pueden ser presencia para el que está ahí con algún tipo de vulnerabilidad expuesta ante ustedes y que se den cuenta del profundo poder para dañar y para sanar, y que probablemente la presencia sana mucho más porque la sanación tiene que ver con una vida con sentido más que con una vida con una vida sin dolencias, ¿no? Estaba pensando que la palabra fármaco denota dos significados. Por un lado el remedio que sana, pero por otro lado puede ser el veneno. O sea, el fármaco puede ser las dos cosas al mismo tiempo y la medicina podría serlo también. No estamos tirando demasiado palos contra los médicos, ¿no es cierto? Perdimos el control. Y también, antes de entrar, estábamos comparando la situación a propósito de los abusos en la iglesia. Los principales abusados fueron los niños, ¿cierto? El sujeto niño, el sujeto más frágil. De alguna manera el paciente también es como un niño. La palabra misma paciente, ¿no es cierto?, denota eso, no es algo activo, es paciente, no es un actante. ¿Cómo podríamos comparar esos dos víctimas de abuso, si los hay? Pienso en la asimetría, ¿no? En la asimetría que existe entre una persona que entra y nos pasa a nosotros como pacientes cuando llegamos y estamos seguros que estamos ante una especie de oráculo de un sacerdote que va a tener la verdad última y nos encontramos como que en verdad si tomamos un poco de distancia es otro ser humano que está ahí. Me acuerdo que hay una conferencia muy potente de Ferenczi, que era uno de los discípulos que después se peleó con Freud, sobre el abuso, ¿no? Y fue esto del año 32, ¿no? Y en esa conferencia él le propone a los médicos, en ese caso los psiquiatras, los psicoanalistas, que se muestren vulnerables también ante los pacientes y le cuenten lo que les pasa, ¿no? Cuando usted me dijo eso, a mí me recordó y tengo esta otra situación y me da pena. Y dice como, eso crea un lazo que es mucho más como efectivo en la relación terapéutica, ¿no? Esto de sentirse que son una especie de oráculos impenetrables, inaccesibles, que no tienen no tienen ninguna humanidad. Entonces, hay probablemente una presencia que es importante rescatar. Y antes hablábamos también del filósofo Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, sí. Y cómo él propone que se haga una presencia. Que la presencia no simplemente estar ahí con el otro, es estar disponible también, ¿no? El hacer sentir que el otro, el reconocimiento mutuo, dirían hoy día más los contemporáneos en la ética, ¿no? El reconocimiento mutuo es la posibilidad y a veces uno lo logra, como cuando uno está ante una persona que está sufriendo, porque hay una asimetría tan grande que tú tienes muy poco momento para decirle, sabes que aunque tengamos 5 minutos, aunque tengamos 10 minutos, yo te considero a ti, te reconozco, ya no voy a decir como un legítimo otro, porque es rara esa definición, pero sí como una persona que está sufriendo, yo te voy a tratar de ayudar, y más allá de los intereses de la farmacéutica o de los intereses del taxímetro que está corriendo, como me interesas tú como persona, ¿no? A pesar de dentro de los límites que se puede decir. Y esa como reconocimiento del espacio, reconocimiento del otro, reconocimiento de la presencia, el reconocimiento de que los dos son una existencia, yo creo que es una manera también quizá de sortear este momento. Así me estoy respondiendo ante la pregunta anterior también. Una de las dinámicas que se ha ido dando en nuestra sociedad es la judicialización de prácticamente todo. Ante las carencias de la política se judicializa la política. En Brasil tenemos un ejemplo de un fiscal que acaba de ser nombrado un ministro después de perseguir a los políticos. Y el poder de los jueces va siendo cada vez más fuerte por las carencias de la misma política para poder resolver los problemas de corrupción y lo que está pasando en la sociedad. Y también acaba de haber un fallo de la Corte Suprema muy controversial y que tiene que ver con la medicina y que
de alguna manera da una primera señal de lo que viene, y lo que viene parece ser judicialización en el tema médico. Ya en Estados Unidos imagino que eso lleva un camino adelantado. Y ahí vamos a ver a médicos amenazados, médicos a la defensiva, médicos que ya no van a querer ni tener ni presencia ni nada, o sea, se van a defender. ¿Cómo poder restablecer o practicar esta confianza lúcida en una sociedad judicializada? Yo tengo la sospecha de que va a ser al contrario, como quizás van a haber algunas luces más paranoides, pero también yo creo que romper con la estructura media narcisa que tenemos hoy día en la relación con la autoridad, con el médico, así como se rompió con la iglesia, en la que todo se arregla entre nosotros, ¿no? Esto es un amiguismo. Puede haber como un extremo, es el amiguismo en el que todo se arregla entre nosotros, que da lo mismo no vayas a ir a los tribunales, porque en realidad esto es parte del primer contrato implícito que tenemos, ¿no? De que todo se arregla, como la ropa sucia se lava en casa, todo se arregla entre nosotros. El amiguismo, la aceptación ciega, es un extremo. El otro extremo, evidentemente, es la desconfianza generalizada, donde antes de saludarte tienes que firmar 3 o 4 consentimientos informados y renuncia ante posibles acciones judiciales. Pero lo que está entre medio es lo que todavía no hemos construido. Todavía no hemos construido un espacio de encuentro lúcido, es decir, con luz, con información, con límites, porque hoy día hay una especie de reducción de límites. No hay límites, ¿no? El médico tiene... Y ojo que en la Fundación tenemos muchas acusaciones en contra de médicos que utilizan el espacio para abusar incluso sexualmente, ¿no? Entonces, poner un poco de límites no significa utilizar los límites para solamente la amenaza. Siempre he pensado que los límites permiten el espacio del encuentro también, porque el límite siempre lo vemos como un rechazo, pero también establecer los límites. Y la justicia es un límite. La justicia es un límite, no es solamente una amenaza. Es un espacio que te permite encontrarte y permite también establecer un diálogo nutritivo, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que estamos construyendo, si bien venimos de un extremo ciego del amiguismo en el que la justicia no tiene cabida, y también que podemos llegar al otro extremo de la amenaza paranoide, tenemos que construir el espacio intermedio que yo llamo la confianza lúcida, o puede ser el sano escepticismo, o un espacio de encuentro con transparencia, con sinceridad de las intenciones y los intereses, y también, como decías tú, de la fragilidad y de la incertidumbre de este encuentro. Bueno, muchas gracias a ti, también a quienes nos invitaron y depositaron la confianza en nosotros para hacer el cierre, y a todos ustedes por habernos escuchado. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, José Andrés. Vamos a hacer entrega un pequeño regalo. Qué honor tenerlos a ustedes para cerrar esta jornada. Una conversación muy iluminadora, por cierto. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte aplauso.